Continuando con el curso avanzado de SQL, vamos a ver esta parte que es creación de secuencias, sinónimos e índices. Para ello nos hemos colocado algunos objetivos. Cómo crear, dar mantenimiento y usar secuencias, cómo crear sinónimos privados y públicos, cómo crear y dar mantenimiento a índices, cómo consultar varias vistas del diccionario de datos para encontrar la información para los objetos previamente mencionados. Bien, veamos una visión general en términos de secuencia. Como hemos dicho, hay diferentes objetos de bases de datos como las tablas, la unidad básica de almacenamiento, las vistas que representan un subconjunto de una o más tablas, las secuencias que generan valores numéricos, los índices que ayudan a mejorar el rendimiento para las consultas y los sinónimos que dan nombres alternativos a los objetos. Veamos. Las tablas, cuando nosotros, digamos, queremos consultar, muchas de ellas pertenecen a otros usuarios que no están directamente en nuestro esquema. Usted debe de usar el nombre del propietario como prefijo para poder, digamos, consultarla. En este caso tenemos el usuario A, está viendo la tabla employees del usuario B y el usuario B está viendo la tabla de el usuario A. Para ello requiere el nombre del esquema, punto, el nombre de la tabla que en este caso está visualizando. Bien. En una secuencia, lo que nosotros intentamos es generar de forma automática números únicos. Es un objeto compartible, es decir, lo podemos compartir entre varios usuarios que tengan los privilegios. Se puede utilizar para crear un valor de clave principal. Generalmente se utiliza para estos propósitos. Reemplaza el código de aplicación, por lo tanto está en la capa de datos y por consiguiente tiene mejor rendimiento que generar un código a partir de la capa de aplicación. Acelera el rendimiento de acceso a valores de secuencia cuando se almacena en el caché, ¿verdad?, de la memoria, y generalmente las secuencias se cargan, ¿verdad?, a memoria para efecto de que la velocidad de respuesta sea menor. Veamos sintácticamente qué define una secuencia. Bueno, create sequence, en qué esquema está, nombre de la secuencia, en cuánto va a ser su incremento, si va a ser de uno en uno, en qué valor va a iniciar, ese sí tiene que ser de tipo entero, cuál va a ser el máximo valor o si no va a poseer un máximo valor, es decir, va a tener una tendencia numérica muy alta, es exponencial, el valor mínimo en el cual va a iniciar, si no va a tener mínimo valor, si va a ser cíclico o no cíclico, es decir, al llegar a su máximo valor, vuelve a reinicializar el valor. Eso es como la teoría de colas, cuando usted elige, ¿verdad?, de la lista, usted va a un banco y nuevamente se vuelve a iniciar en 0,1. Caché o no caché, es decir, si quiero que haga cargas de valores de secuencia a caché o no quiero que lo haga esa carga. Ordenados o de manera desordenadas. Veamos el ejemplo. Vamos a crear una secuencia que se llama dep IDSEC. El incremento es de 10. Inicia en el valor 280 y su máximo valor es de 9.999. No va a estar en caché y no es cíclico. En este caso, esas son, digamos, la forma como hemos definido esta secuencia. Algunas pseudocolumnas que es importante que usted la conozca. NextVal, que es una función utilizada con la secuencia, me devuelve el siguiente valor de la secuencia disponible. Entonces, generalmente en una sentencia select, yo voy a necesitar hacer ese NextVal para que me devuelva el siguiente valor de esa secuencia. Curval lo que va a hacer es devolverme el valor actual de esa secuencia. NextVal debe ser emitido por esa secuencia antes que curval contenga ese valor.
Veamos, vamos a insertar un nuevo departamento denominado Support en la localidad 2500 con el ID de departamento con el valor de secuencia. Hacemos un insert into en departments, department ID, department name, locations, dep, vamos a utilizar el valor de secuencia, support 2500. Entonces, en este caso, si nosotros queremos ver cuál es el valor actual de esa secuencia, ponemos el nombre de la secuencia curval con la tabla ficticia dual y nos devolvería ese valor. Algunos aspectos que usted tiene que tomar en cuenta. En SQL, para las columnas que permiten el valor por defecto, ¿verdad? Es nombre de secuencia, nextval o sequence curval para el valor siguiente o el valor actual. Entonces nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Esos valores. La expresión default puede incluir las pseudo columnas tanto curval como nextval, mientras exista la secuencia, ¿verdad? Y se tengan los privilegios de quien está accediendo a esa tabla. Entonces, vean, create sequence S1, start with 1, create table, creamos A1 con el default del nextval de S1, que es la secuencia, not null, avarchar 210. Entonces, si hacemos un insert into M en A2 y le ponemos jump, él va a tomar el valor por defecto de secuencia en valor en 1. Y nuevamente le damos el values a A2 en mark y al hacer el select nos devolvería el valor 1 y 2 que han sido insertados tomando como base el valor de secuencia. Los valores de secuencia en caching, ¿verdad? En caché, el almacenamiento en caché de valores de secuencia en la memoria da un acceso más rápido a esos valores. Es decir, generalmente Oracle da un valor de 10 valores y los mantiene en memoria, y mientras las peticiones concurrentes de los usuarios se hace, él va dando ese valor de caché en la secuencia que los tiene y se los va asignando a las diferentes sesiones. Pero debemos de estar conscientes que cuando se hace eso, pueden ocurrir lagunas o vacíos en los valores de secuencia. Un proceso de reversión, ¿verdad?, que se pueda producir, fallos en el sistema. Esto ocasiona pérdida total de esos valores en caché, o una secuencia se utiliza en otra tabla, por consiguiente los valores se van a ir alternando entre esas dos o más tablas y por consiguiente los valores no van a tener probablemente una secuencia correlativa 1, 2, 3, 4, sino 2 en una tabla, 3 en la otra, 4 en la siguiente y así sucesivamente. Se debe de tomar en consideración esos aspectos. Entonces veamos, nosotros podemos modificar el valor de secuencia con alter sequence, incrementando en 20 con un max value de 999.999, no caché, no cycle. Algunas reglas que son importantes para la modificación de una secuencia. Usted debe primero ser el propietario o tener el privilegio de alter para la secuencia. Solo los números de secuencia futuros se ven afectados. La secuencia debe de caer y vuelve a crear al reiniciar la secuencia en un número diferente. En algunos se realiza la validación y para eliminar una secuencia solo va a utilizar la sentencia drop sequence, nombre de la secuencia. ¿Cómo podemos obtener información de ello? Simplemente haciendo un describe de user sequence o podemos hacer una consulta, el nombre, el min value, el max, incrementado por qué, el último valor from user sequence y me devolvería esa información. Ahora veamos el aspecto de los sinónimos. Un aspecto muy importante en el uso de las bases de datos. Los sinónimos son objetos de bases de datos. Pueden ser creados para dar un nombre alternativo para una tabla u otro objeto de base de datos. No requiere almacenamiento que no sea su definición en el diccionario de datos, más solo eso. Y es útil para ocultar la identidad y la ubicación de un objeto de esquema subyacente. Es decir, que yo le puedo dar el nombre al sinónimo y a través del sinónimo realmente hacer las consultas, los reportes, los procedimientos, las aplicaciones
Y esto lo que me permite es ocultar verdaderamente la identidad de la tabla, de la vista, del objeto, y por consiguiente, pues para efectos de seguridad, es una buena práctica desarrollar eso. Y por consiguiente, tomar en cuenta que los sinónimos nos fortalecen en términos de que si se quiere hacer un SQL injection, entonces de alguna manera no sería la identidad específica y por consiguiente no sabría en qué esquema realmente está ubicado. Entonces, de manera simple, ¿verdad? El acceso a los objetos mediante la creación de sinónimo, se pueden crear una referencia más fácil a una tabla que es propiedad de otro usuario y se pueden acortar largos nombres de objetos, y en términos de performance, de rendimiento, cuando se tunean las consultas, por ejemplo, es una recomendación que los nombres de los objetos sean cortos. Los sinónimos nos facilitan eso. Entonces, sintácticamente es create, synonym, el nombre. Si lo voy a crear público, public, pero por consiguiente debo de tener el privilegio de poder crear sinónimos públicos. For object, que sería el nombre del objeto al cual estoy creando el sinónimo. Veamos este ejemplo, create synonym de Zoom. For dep Zoom BU. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy realmente creando un sinónimo, ¿verdad? Privado de que se va a denominar de Zoom. Ese de Zoom, por consiguiente, el nombre es el sinónimo, aunque realmente se puede llamar, el nombre propio es de Zoom BU. ¿Cómo eliminar el sinónimo? Drop synonym de Zoom. ¿Cómo podemos describir el nombre de los sinónimos? Describe user synonym. Y esta es la vista que me va a permitir ver esa información. Hago un select y voy a ver, ¿verdad?, quién es el dueño, cómo realmente se llama la tabla, si tiene un DB link, si tiene un enlace remoto que he creado para que se pueda remotamente acceder a ese objeto. Ahora veamos los índices. Los índices es otro objeto de esquema. Puede ser utilizado por el servidor Oracle para acelerar la recuperación de filas mediante el uso de un puntero. Nos puede reducir la entrada y salida de disco mediante el uso de un método de acceso de ruta rápida para localizar datos de forma rápida. Es dependiente los índices de las tablas y se usa y se mantiene de forma automática por el servidor de Oracle. Entonces, esto es muy importante para que el uso de índices, ¿verdad? El uso adecuado de los índices. Esto es todo un tema para aspectos de performance y tunings a las bases de datos. De manera automática, un índice único se crea cuando creamos una clave primaria o unique, de manera que automáticamente se crean índices únicos. Manualmente también se crean índices únicos o no únicos en las columnas, que nuestro objetivo es acelerar el acceso a las filas. Veamos sintácticamente. Create de manera, digamos, alternativa, unique, Big Mac, index, nombre del índice, on table, las columnas que me van a conformar ese índice. Entonces, por consiguiente, la idea es mejorar la velocidad de acceso de esa columna. Entonces, veamos este ejemplo. Create index, last name, IDX, sobre qué tabla, employees, y el nombre de la columna, last name. Y de esa manera me crearía un índice como tal. Veamos otro ejemplo. Creo la tabla new employee ID numbers 6, una primary key using index, y le digo que me cree el índice con este nombre sobre new employee ID. First name varchar 20, last name varchar 25. Y en la vista user indexes puedo ver el nombre del índice, a qué tabla pertenece, haciendo ese filtro, y me mostraría todos los índices de esa tabla. Los índices tienen funciones de base, o sea, es decir, puedo crear índices utilizando funciones
o expresiones. Y veamos este ejemplo. Vamos a crear un índice donde le voy a llamar upper depth name sobre depth 2 y le coloco una función que se llame upper department name. Este índice lo que va a hacer es que el nombre del departamento me lo va a poner en mayúscula. Entonces, cuando yo haga queries, consultas, que del nombre del departamento lo iguale a sales y utilice upper, él ya va a tener un índice y eso va a mejorar el rendimiento en términos de extraer la consulta como tal. Obviamente, esas consultas tienen que ser muy a menudo, muy típicas, y por lo tanto, cuando yo tengo muchos joins, que esas columnas las veo muy constantemente en diferentes joins de SQL, pues son columnas candidatas a que yo genere esos índices o los cree. Entonces, nosotros podemos crear varios índices en el mismo conjunto de columnas. Para ello debemos de tomar las siguientes consideraciones. Los índices deben de ser de diferentes tipos, o son B-tree o bitmap, o los índices se utilizan en diferentes particionamientos de data files, de table spaces, ¿verdad? Cuando los estamos colocando físicamente, o los índices tienen diferentes propiedades de unicidad. En algunos son unique, en otros no. Entonces dependerá de bajo esas condiciones en las cuales yo puedo utilizar en múltiples índices el mismo conjunto de columnas. Veamos este ejemplo: create index ID name on employees y va a ser employee ID first name. Este tipo de índice es un índice B-tree, no es unique, solo me combina employee ID first name. Altero el índice para que este índice sea invisible. De esa manera me va a permitir, con esa característica, poder crear otro tipo de índice. Vean acá, nosotros creamos un índice de tipo Big Mac, ¿verdad? Que son mapeos de bit para los índices. Estos índices generalmente son para datos de baja cardinalidad y por consiguiente le pongo un nombre sobre la tabla y los mismos atributos. El haberlo hecho invisible me permite tener dos tipos de índices diferentes con los mismos tipos de columnas. Algunas directrices para crear índices. Primero, cree un índice cuando una columna contiene una amplia gama de valores. Es una gama de datos que yo puedo tener y por consiguiente en ese caso es, digamos, factible o es recomendable crear índices. Cuando una columna contiene un gran número de valores nulos, ese es otro. O cuando una o más columnas se utilizan con mucha frecuencia en la cláusula where, esta es una de los aspectos más comunes que usted va a ver. O condiciones de union, es decir, utilizando joins. O cuando la tabla es grande y se espera en la mayoría de consultas de recuperar al menos del 2 al 4% de filas en esa tabla. Entonces, no cree un índice cuando las columnas no se utilizan a menudo como una condición en la consulta, cuando la tabla es pequeña o se espera que la mayoría de consultas recuperen más de un 2 a un 4%, cuando la tabla se actualiza con frecuencia. Cuando hemos hecho una clasificación en nuestros sistemas, en nuestras tablas, y esa tabla es eminentemente transaccional y por consiguiente esos atributos que quiero conformar el índice se actualizan con demasiada frecuencia, en vez de acelerar me puede hacer tardío las respuestas de consulta. Esto es muy importante al momento de definir por qué emplear índices en esos atributos. Por el otro lado, las columnas indexadas se hacen referencia como parte de una expresión. Entonces, en ese caso, no se recomienda que cree índices. ¿Cómo puedo obtener información de los índices? Pues utilizando Describe User Indexes.
Esa es la vista para ver los índices, y User in Columns me describe las columnas que me conforman esos índices. Vean ejemplos: Select Index Name, Table Name, Uniqueness, y From User Indexes where Table Name Employees. En ese caso me va a mostrar todos los índices asociados y vean si son unique o no unique. Y de User Index utilizando otra tabla en Live, y si no le he puesto nombre a ese índice, me aparecería CC 10979. Por eso es muy importante que a nivel de la administración de las bases de datos, cuando nosotros creamos objetos, sea pertinente de un solo irle colocando los nombres, porque los nombres me van a ayudar a inferir el tipo de objeto que es y a qué tipo de objeto está asociado. El User in Columns me devolvería las columnas que están asociadas a un índice. En este caso tengo el Index Name, Name IDX, Last Name como columna y Table Name MTS. Si me conformara el índice más, me aparecerían más columnas correspondientes. ¿Cómo eliminamos un índice? Pues es bastante fácil. Drop Index, nombre del índice. Este es un ejemplo. Drop Index Last Name IDX, y de esa manera de alguna manera me dropearía, ¿verdad?, el índice. Cuando no voy a poder hacerlo si no tengo obviamente los privilegios correspondientes, y por consiguiente, si yo no soy el propietario, yo debo tener el privilegio de Drop Any Index para poder hacerlo. En resumen, ¿qué hemos visto? Cómo generar automáticamente los números de secuencias mediante un generador de secuencias, cómo utilizar sinónimos para proporcionar nombres alternativos a los objetos, cómo crear índices para mejorar la velocidad de recuperación de la consulta. Algunos vistas del diccionario de datos que hemos visto: User View, User Sequence, User Synonym y User Indexes. Estos se aplican para los niveles de All y DBA.